Hemos dicho entonces que la presión se le llama presión a la fuerza perpendicular que se ejerce por unidad de área. Esto era lo que ya habíamos. Dice que su ecuación es fuerza dividido área. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Bueno, esto era lo que ya habíamos trabajado. Y entonces vamos a resolver ahí un problema acerca de presión. Y entonces los voy a invitar a ustedes a que lo puedan resolver y escriban la respuesta en el chat. Ahí ya veo en el chat una respuesta. Bueno, esperemos que otros más también respondan. Entonces dice, un depósito de agua de 3.000 kilogramos descansa sobre un área de 6 metros cuadrados. ¿Qué presión ejerce el depósito sobre el piso? Entonces, bueno, aquí tenemos, miren, en este caso, acá tenemos una masa y acá tenemos el área. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos visto que presión es igual a fuerza dividido área. Bueno, en este caso conocemos área, pero no conocemos fuerza. Lo que conocemos es una masa. Pero entonces recordamos que la masa también puede ser una fuerza. ¿Y cómo va a ser esa fuerza? Es el peso, ¿sí? ¿Cuál es el peso? El peso es la fuerza que ejerce la atracción, ¿verdad? La gravedad. Entonces, para encontrar una fuerza en base a la masa, nosotros decimos masa por gravedad. Entonces, la masa es de 3.000 kilogramos. La gravedad es de 9.8. Entonces, nosotros decimos acá 3.000 por 9.8 para encontrar la fuerza. Entonces, esta fuerza es igual a 29.400 newtons. Entonces, ahí ya tenemos esa fuerza. Entonces, decimos acá, el peso es igual, fuerza, 29.400. Y el área es de 6 metros cuadrados. Entonces, ahora hacemos ahí la división del 29.400 dividido 6, y esto nos da 4.900. Entonces, la presión que está ejerciendo este depósito de agua sobre el piso es de 4.900 pascales. Recordemos que pascales es la combinación de newton sobre metro cuadrado. Entonces, así estamos. No sé si tienen alguna duda aquí respecto a la solución de este problema. No. Bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí en este, pues, ya vimos una aplicación más, ¿verdad? En los problemas anteriores que habíamos estado resolviendo, ya nos daban fuerza, a veces teníamos que calcular el área, ¿sí? Pero no teníamos uno en donde nos dieran una masa. Entonces, esa es la forma en que se va a calcular cuando nos den una masa, ¿sí? Es calcular el peso, y ese peso va a ser la fuerza. Entonces, ahora dice acá, una mesa tiene un peso de 250 libras fuerza. Cada una de sus 4 patas tiene un área de 3 pulgadas por 2 pulgadas. ¿Cuál es la presión que ejercen las patas de la mesa sobre el piso? Bueno, entonces acá tenemos diferentes situaciones. Primero, la fuerza, en este caso sí se conoce, ¿sí? Lo único que no está en kilogramos, sino que es 250 libras fuerza. Recuerden que el hecho de que una unidad de masa, por ejemplo, libra, kilogramos, gramos,
lleve agregada la letra F, eso significa que se está refiriendo a un peso, pero utilizando siempre la notación de masa. Entonces, ahí tenemos esa fuerza y ahora el área. Se nos dice que entonces la mesa tiene un peso de 250 litros y que cada una de sus 4 patas tiene un área de 3 pulgadas por 2 pulgadas. Bueno, entonces, en este caso vamos a calcular el área, que es 3 pulgadas por 2 pulgadas, lo cual quiere decir que entonces el área de cada pata es de 6 pulgadas cuadradas, ¿sí? 6 pulgadas cuadradas. Ahora, ¿cuántas patas dice que tiene la mesa? Dice que tiene 4 patas. Entonces, el área total es el área, que es 6, por 4, que es el número de patas, ¿sí? Este es el 6 y este es el número de patas que tiene la mesa. Bueno, entonces, en total tenemos de área 24 pulgadas cuadradas. Y entonces ya con estos dos datos resolvemos para presión. Entonces, la presión es la fuerza dividido el área. La fuerza es de 250 libras fuerza dividido. El área es de 24 pulgadas cuadradas. Entonces hacemos ahí esa división. 250 dividido 24. Y esto nos da de resultado 10.42. Ahora, si se dan cuenta, aquí no podemos decir que 10.42 son pascales. ¿Por qué no podemos decir que son pascales? Porque no tenemos kilogramos sobre metro cuadrado, sino libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Esta no lleva un nombre especial, entonces las unidades de medida acá son 10.42 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Entonces, ¿alguna duda con este problema? Yo creo que el silencio lo dice todo, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces estamos acá con el repaso de presión, pero se dieron cuenta que trabajamos problemas en donde era diferente a lo que ya habíamos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, ahora el tema de esta semana es el principio de Pascal. Entonces, aquí, Pascal, recuerden de que pues es la idea general ahí de la presión, ¿verdad? Y habíamos visto entonces que Pascal fue pues la persona que descubrió la presión y asimismo entonces él propuso este principio. Bueno, y eso se basa en la siguiente, dice: un líquido transmite en todas las direcciones la presión que se ejerce en cualquier punto sobre él. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. El líquido transmite presión, ¿sí? El líquido transmite la presión que se ejerce sobre él. Ahora, miren la diferencia. Los sólidos transmiten la fuerza que se aplica sobre ellos, ¿sí? Entonces, notamos allí esa relación. Los líquidos transmiten presión
Los sólidos transmiten fuerza. Bueno. Y realmente entonces aquí va a haber una relación porque entonces fuerza sobre unidad de área, cuando entonces se transmite una fuerza a un sólido y ese sólido ejerce sobre una área, automáticamente va a haber presión, ¿sí? Y si esa presión se está ejerciendo sobre el líquido, esa presión se transmite en todas las direcciones, ¿sí? Que ejerce en cualquier punto sobre él. Ahora, una gran aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. La idea general de la prensa hidráulica es con dos pistones que se encuentran comunicados por un líquido. Entonces dice, una fuerza aplicada en el pistón pequeño aparece multiplicada en el grande y una fuerza aplicada en el pistón grande aparece disminuida en el pequeño. Entonces ahí está esa relación que hay en el principio de Pascal. Entonces, aquí vamos a observar esta imagen que hay acá. Y entonces observamos que en este caso, acá está el pistón pequeño. Aquí definitivamente hay una fuerza, ¿sí? Y también el pistón tiene una área. En comparación en tamaño, entonces aquí observamos de que este pistón es el pequeño y este es el grande. Miren, incluso nos da la idea de que ese pistón puede levantar un carro. Y entonces aquí entendemos, por ejemplo, que un humano como tal, así solo, no le sería posible levantar un carro, ¿verdad? De esa manera en que se está colocando. Entonces, allí es que viene esa aplicación del principio de Pascal. El principio de Pascal, como ya dijimos, se basa en esto. Entonces, los pistones son un sólido sobre los cuales se aplica una fuerza. Y evidentemente, como ese pistón tiene una área, entonces fuerza dividido área genera presión. Y esa presión se transmite mediante el líquido que hay en ese trayecto, ¿sí? Y la presión, la fuerza pequeña se multiplica en el otro lado. Esa es la idea general. Entonces, la ecuación del principio de Pascal es esta, ¿sí? Esto, si ustedes se dan cuenta, dice fuerza dividido área. Esto quiere decir que el principio de Pascal no nos dice nada más y nada menos que la presión en el pistón 1 es la misma presión que en el pistón 2. Es la misma, ¿sí? O sea que la presión se conserva. Lo que cambian son las fuerzas y las áreas que están en juego, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a tomar allí en cuenta. Esa es nuestra ecuación y con esa se va a resolver los problemas que son entonces acerca de este peso. Entonces, acá pregunto, no sé si ya copiaron y si tienen alguna duda acerca de esto que estábamos acá hablando. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, muchas gracias chicos por su participación. Se les agradece. Entonces, vamos a resolver un problema acerca del principio de Pascal. Y entonces así vamos a comenzar a ver entonces cómo se aplica este principio. Entonces dice, mire, el área del pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros
cuadrados. Sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. Muy bien. Entonces, acá tenemos la siguiente situación, ¿sí? Tenemos áreas y tenemos una fuerza. Entonces, primero vamos a colocar nuestros datos. Entonces dice que en el pistón pequeño, que esto lo vamos a tomar como el número 1, ¿sí? Dice que tiene una área de 40 centímetros cuadrados. Yo voy a colocar esto. Y bueno, aquí decimos, miren, área 1 y fuerza 1. Y esto es de 120 kilogramos fuerza. Y para el otro, sabemos que entonces el área del pistón grande es de 600 centímetros cuadrados. Para este, la fuerza 2 no la conocemos, ¿sí? No se conoce y es lo que nos están preguntando. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros. Entonces, acá podemos utilizar ahí con esas unidades de medida que tenemos, ¿sí? Porque entonces ahí hay equivalencia entre áreas y también entre fuerzas, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación dice que la fuerza 1 dividido el área 1 es igual a la fuerza 2 dividido el área 2. Entonces aquí sustituimos nuestros datos. La fuerza 1 dice que es 120 kilogramos fuerza. El área 1 es 40 centímetros cuadrados. Igual. La fuerza 2 es la que no conocemos, es la que vamos a calcular. Y el área 2 es de 600 centímetros cuadrados. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver acá? ¿Sí? Para encontrar el valor de la fuerza. Entonces, miren, lo que yo quiero es despejar esta fuerza 2. Entonces, ese 600, ¿qué está haciendo? Está sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Qué está haciendo ese 600? Dividiendo. Y como nosotros ya trabajamos ecuaciones, para poder despejar, ¿qué operación debemos de aplicarle al 600? Una multiplicación. Correcto, ¿sí? Entonces, el 600 lo vamos a colocar en el otro lado de la ecuación con una multiplicación. Entonces nos va a quedar así. 120 kilogramos fuerza por 600 centímetros cuadrados. Y ven que el 40 ahí está abajo, entonces aquí igual. Trazo la línea y abajo copio el 40 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, allí estamos. Aquí pues vamos a colocar acá la fuerza 2. Y entonces decimos que la fuerza 2 es igual. Bueno, de una vez observemos que miren, centímetros cuadrados se va a eliminar. De tal manera de que entonces nuestra fuerza acá va a quedar en kilogramos fuerza. Entonces vamos a hacer ahí la multiplicación. 120 por 600. Esto es 72,000 kilogramos fuerza. Y 40 abajo. Se hace ahí esa división. 72,000 dividido 40. 1800. Muy bien. 1800 kilogramos fuerza.
Bueno, para dar a entender un poquito y que entonces entendamos cómo funciona el principio de Pascal, ya dije, ¿verdad? Esto es una masa. Entonces, una masa de 120 kilogramos, o sea, colocando acá, esa masa de 120 kilogramos ejerce esa presión sobre un pistón de 40 centímetros cuadrados, ¿verdad? Eso es relativamente pequeño. Y el otro pistón es de 600. Entonces, al ejercer esa presión, evidentemente el líquido se mueve y por eso es que logra levantar al otro, ¿verdad? Y entonces, vean que ese pistón, entonces, al ejercer ahí esa fuerza, va a levantar al auto, digamos que es un auto, de 1800 kilogramos, ¿sí? Entonces vemos esa relación, como un objeto tan pequeño, 120 kilogramos, es relativamente un cuerpo menos pesado que este, ¿verdad? Que lo va a lograr levantar a un cuerpo de 1800 kilogramos. Entonces, esa es una de las grandes aplicaciones del principio de Pascal y de la hidráulica. Y que hoy en día, pues, la hidráulica es muy utilizada para muchas situaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los juegos mecánicos, hablando aquí cerca del IRTRA, la hidráulica se utiliza bastante, ¿verdad? Es uno de los principios que se utilizan para las máquinas industriales. Entonces, por cuestión de tiempo, pues aquí vamos a estar finalizando el día de hoy.